legal. Como siempre, a mí me da muchísimo gusto saludar a Claudia Aguilar para tratar, pues, cada martes un tema distinto y siempre hay tema. Siempre hay tema, siempre hay tema. La reina de los amparos, le decimos aquí. ¿Cómo estás, Bueno, no le decimos aquí, está reconocida. Le dicen. ¿No? Se le dice. Se le dice, la reina de los amparos. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, muchísimas gracias. Debes de estar contenta por lo que pasó ayer en la corte. Muy contenta. Yo creo que todas y todos debemos estar contentos. Ahora sí que son de estas noticias, leía esta mañana en un chat con muchas amigas que decían, son de estas noticias que en medio de tanto caos dan fuerza y energía para seguir adelante. Fe y esperanza, dijera Fe y el esperanza, presidente. fe y esperanza. También marcan o sellan como que un cambio en más de 20 años. No me gusta decir la palabra lucha, porque pues, eso sí que de luchar por los derechos, pero sí de activismo desde las organizaciones feministas, desde el feminismo, de todas partes, del trabajo de calle y también trabajo, obviamente, por muchas organizaciones que han abanderado estos casos, también a nivel político y a nivel, digamos, de discusiones que están cambiando, ¿no? O sea, ¿qué pasó ayer en la Corte? Y las escuchaba hace unos instantes, ¿no? En la introducción del programa. Es muy, muy importante porque la importancia de la discusión de ayer, yo creo que estriba en muchos planos y va a irradiar o va a implementarse o va a ser reflejada en muchos planos. Porque los argumentos que se están esgrimiendo en el Pleno de la Corte por las y los ministros, me parece que si recapitulamos lo que sucedió, por ejemplo, en 2008, cuando se discutía la despenalización del aborto en la Ciudad de México, no tienen nada que ver. Es decir, estamos hablando de despenalización del aborto en el caso de Sinaloa, es decir, el tema del Código Penal de Sinaloa y de Coahuila, ¿no? Empezaron por el tema de Coahuila, y sin duda, ya con los 8 votos que se alcanzaron el día de ayer, porque están pendientes los posicionamientos del ministro Pardo, del ministro Franco y de la ministra Margarita Ríos Farjat, ya se alcanza la mayoría calificada. Pues ya son 8. ¿no? Entonces ya es auspicioso, ya en términos jurídicos. Y se votará hoy, ¿no? Se va a votar hoy, a las 11:30 estaba convocada la reunión, la sesión, yo creo que están por empezar, y bueno, seguramente harán unos posicionamientos. Pero en ese sentido creo que la Corte, la discusión de ayer es muy importante, porque normalmente lo que oíamos en términos de aborto era como muy por encimita. Discusiones en torno a las competencias, qué puede hacer un Congreso local frente a la legislación federal. Es decir, como que no le entraban, como se dice, al toro por los cuernos, ¿no? Entonces, no le entraban a discutir desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. ¿Qué fue lo que hizo hoy el presidente, no? Cuando le preguntaron, porque sí es un tema, pues, que tiene muy dividida a la sociedad de siempre, de toda la vida, y no solo en México, en todas partes, ¿no? Pero hay que entrarle al tema. Hay que entrarle al tema. Y bueno, ayer lo dijo en una de las intervenciones, exacto, volvería al tema, ¿no? Decir, a ver, por primera vez ayer, la verdad, la clave de la discusión es en clave de derechos humanos. A todos los niveles, ¿eh? Cuando se oye, yo nunca pensé ver a un ministro hablar de personas gestantes. O sea, hablaba de mujeres y de personas gestantes. O sea, es decir, es increíble cómo de repente en los memes estamos discutiendo con cuarentones por el lenguaje inclusivo. Y un ministro togado de 70 años habla de personas gestantes. Su persona gestante. Eso sin duda, o sea, es auspicioso, te llena de energía positiva, me parece relevante destacarlo, porque la verdad es que en clave de discusión se hablaba de este tema desde la perspectiva de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes. Los posicionamientos de la ministra Piña, que además se han viralizado porque fueron, la verdad es que fueron torales, es decir, por primera vez claro y fuerte desde el Pleno de la Corte. Es decir, lo que están criminalizando es las decisiones para la vida sexual de las mujeres. Me parece fundamental porque efectivamente, porque decía, incluso en los casos que no se penaliza el aborto, tiene que ver porque se está revictimando a las mujeres, porque como es el resultado de una violación, entonces no dio su consentimiento, entonces ahí sí le permiten, ¿no? La revictimizan. Pero si es una cuestión con consentimiento en el ejercicio de su capacidad de decidir para el ejercicio de su plenitud sexual, si así lo quiere ver, entonces se le castiga, ¿no? O sea, decía la ministra Piña, lo que estamos castigando es la conducta sexual de las mujeres, lo que en mi opinión, decía ella ayer, también hace inconstitucional la norma. Claro. Creo que todas esas claves son siempre relevantes. Estuvo muy bonito también. Y ahorita que decías que me parece relevante, siempre polariza la sociedad. Una de las frases que también dijo la ministra Piña ayer es de estas que a los que se autodenominan provida, porque también el ministro presidente, como lo dijo ayer en su intervención, ¿no? Él lleva más de 10 años haciendo valer este tema desde la perspectiva de los derechos humanos. Ha habido proyectos que incluso en su momento ha presentado él y que no alcanzaron una mayoría
para hablar de que se trata de un tema de discriminación, de un tema de tratar desigual a las mujeres, de un tema de imponerles un proyecto de vida, de tratarlas como un medio y no como un fin. O sea, todo esto lo dijo. Pero muchas veces ayer me quedé decir, ¿qué le dices a un pro vida? ¿No? Él decía, nadie está en contra de la vida. Pero la ministra Piña lo dijo muy bien, porque dijo, es válido creer que el feto, el embrión, el cigoto, usó todas las descripciones, digamos, desde la perspectiva biológica, es una persona desde el momento de la concepción. Dijo, pero esta es una creencia personal que no puede informar una política de Estado. Me parece que ese cambio en la discusión, ese giro... Que es absolutamente cierto. Absolutamente cierto. O sea... Pero ¿cuándo lo hubiéramos pensado? O sea, ya el solo hecho de tener 8 ministros, 8 posicionamientos... ¿Tan claro? Fue tan claro, porque además, a mí el proyecto que presenta el ministro Luis María Aguilar, porque eso siempre pasa en la discusión, ¿no? Votan a favor, pero todos tienen matices y cosas que van haciendo. Básicamente el tema, digamos, de todos ha sido el poner una temporalidad o no, porque el proyecto habla de breve término. Una cuestión que también el ministro Lainez le decía ayer al ministro ponente, a mí no me gustaría esta obligación de acompañar a las mujeres, porque muchas veces con el pretexto de darle acompañamiento o darles información, lo que hacen pues es presionarte para evitar que tomes la decisión en ejercicio de tu libertad. Claro. Y vas con el cura y vas con el juez. El cura y el juez y el Ministerio Público y te niegan. Digo, aquí hemos tenido casos sonados con nombres y apellidos, claro, incluso productos de violación emblemáticos. Niñas de 13 años violadas por un tío. Paulina, el caso de Paulina, que es una tragedia, ¿no? Todos una tragedia. Y entonces lo que pasó ayer en ese sentido es increíble porque todas y todos los ministros que se posicionaron, en todas sus intervenciones hablaron ya en esta clave de derechos humanos que me parece relevante. Se dejó sobre la mesa el tema de no estigmatizar a las mujeres, ¿no? Por una decisión que toman para el libre desarrollo desde la perspectiva de nuestro plano personal, del libre desarrollo de la personalidad. Y en ese sentido creo que es muy importante y que tenemos todas y todos que reconocer el importante liderazgo, por ejemplo, que organizaciones como GIRE o como el Instituto Simone de Beauvoir y muchas feministas han tenido porque acompañan estos litigios desde un inicio. Esto también, cuando la pregunta más importante y que seguramente estarán pensando es ¿qué sigue? ¿No? Porque siempre en términos jurídicos, bueno, ya lo dijo la Corte, pero ¿y luego? ¿O por qué si ya lo dijo la Corte seguimos haciendo? Creo que aquí hay un mensaje muy importante. Efectivamente, nada más se va a resolver, digamos, por el tema jurídicamente del Código Penal del Estado de Coahuila, ¿no? Y posteriormente Sinaloa. Sinaloa y Coahuila. Y se declarará inconstitucional el Código Penal por ese tipo que... Pero es un precedente importantísimo. Acabas de dar la palabra el precedente. Entonces, primero, en esas legislaturas tienen la obligación de adecuar y modificar el Código Penal para hacer cumplir a lo que resolvió la Corte y eliminar el tipo penal o como quede al final del día la resolución en los términos que establezca, pero efectivamente no puede estar incluida esta penalización del aborto voluntario. Y por otro lado está el precedente, que es como tú dices. Y este precedente que sí ya manda un mensaje, porque es vinculante para las personas juzgadoras inferiores, ¿no? Es decir, para jueces y magistrados, juezas y magistradas, para que al momento de resolver los casos lo hagan aplicando este precedente sin necesidad y sin poder apartarse de los razonamientos y los argumentos de lo que ya dijo la Corte. Y eso sin duda cambia totalmente el panorama para todas para todas las personas y diría yo para todas las mujeres, en todo el país, las personas gestantes en todo el país, porque es un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Pleno que es vinculante, digamos verticalmente hacia abajo. Todas las magistradas, todos los jueces, todas las juezas tendrán que aplicar este precedente. También nos sirve porque, si ya lo dijo la Corte y lo dijo con carácter vinculante, para el ejercicio que se hace en los poderes estatales. Ahorita tenemos ya, con esta descontando esto, pues sabemos que solamente está despenalizado el aborto en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Hidalgo y recientemente en Veracruz. Es que eso es increíble. Increíble, increíble. O sea, siglo XXI. Se sumará por esta resolución de la Corte Coahuila y Sinaloa. Pero esto nos hace llamar la atención a que por lo menos los 27 estados que restan también tomen nota de esto y se haga una agenda también importante. Es que ninguna mujer puede estar en prisión por eso. Ninguna mujer puede estar o morir, porque además también, como decían, lo decía el ministro presidente en su intervención y lo retomaba algún otro de los ministros en las intervenciones del día de ayer, se criminaliza la pobreza.
¿no? Se criminaliza porque al Y final la pobreza tiene rostros de mujer. y tiene rostros de mujer. O sea, ¿no? sin duda. Y tiene rostros de mujer y tiene rostro de mujer muchas veces en situaciones muy precarias de condiciones económicas, o sea, no nada más de la pobreza, sino de miseria absoluta. Y entonces, en este sentido, sí lo que se planteó en la Corte, o sea, era de esos momentos que no te la creías que estuviera pasando eso en la sesión. Se hablaba de injusticias, se hablaba de inconstitucionalidad, de discriminación. ¿Echaste todo? Todo. La verdad es que fue una sesión, además fue una sesión muy bonita porque pues sí era increíble, empezaban las intervenciones y todas empezaban hablando de precedentes, datos duros, más o menos en el orden que estuvo. Incluso, por ejemplo, ministros o ministras que tradicionalmente nos podían sorprender, Que son más que conservadores. pueden ser más conservadores. El mismo ministro Luis María Aguilar Morales, que fue quien presentó el proyecto, la verdad es que el proyecto era un muy buen proyecto. Un proyecto elaborado con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género. Entonces, yo creo que eso fue lo que marcó un poco la dinámica de lo que estaba sucediendo el día de ayer. Hoy va a seguir, esperamos 3 posicionamientos. El ministro Franco no lo considera un ministro conservador, pero a lo mejor tradicionalmente al ministro Pardo lo hemos encontrado más en el bloque de los ministros conservadores. Con independencia del resultado, como decimos, bueno, pues ya hay 8 votos. A mí me encantaría tener una Uy, sería increíble. Porque uno de los grandes temas pendientes de la Corte, sobre todo cuando hemos avanzado en derechos, porque además ya ves que hay hasta un reconocimiento a la Corte en materia de derechos humanos que recibieron el mismo año que además se le dio a Malala en la Organización de las Naciones Unidas, es el de la justicia sexual y reproductiva, pero sobre todo hablar del aborto como lo que es, la interrupción legal del embarazo, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Esa frase se dijo ayer en la Corte. O sea, ya no la estamos diciendo, que ese es otro mensaje súper Las poderoso. activistas. Ya no somos las activistas, o ya no somos las feministas, o ya no somos las mujeres hablando entre nosotras mismas. Es el pleno. Desde la Suprema Corte, de Justicia de claro. la Nación, mandando un mensaje en este sentido. El tribunal más importante del país. Del país, la Corte Suprema, ¿no? Entonces, a mí me parece que es admirable ver también la transformación, y creo que también lo que pasó en el Pleno es cómo sí se nota el activismo. O sea, la discusión que se daba en el 2008, aunque era de producto del activismo y aunque sin duda la conquista que se dio en el Congreso de la Ciudad de México, esa discusión tenía otra naturaleza, otros matices. Estábamos discutiendo si la forma de familia tiene que ser de tal o cual manera, bueno, si las mujeres en tales condiciones, pero todo muy por encimita, sin meternos a hablar de los temas que básicamente, o sea, era impensable imaginar a un ministro hablando de personas gestantes. La gente está preguntando eso de personas gestantes. Sí, pues ¿a qué se refieren con las personas gestantes? Y básicamente que además es uno de los temas que en tema de derechos humanos y las personas de la comunidad trans normalmente están haciendo valer sus derechos, pero incluye, por ejemplo, a hombres trans y a personas no binarias que tienen capacidad biológica para gestar y que pues se les reconoce ese derecho, ¿no? Entonces, cuando hablas de personas gestantes, claro, vas a encontrar también a lo mejor en Twitter, ¿no? Porque ayer veía que además sí tienen más poder y yo creo que más recursos los antiderechos. A mí no me gusta decirles pro vida porque la verdad es que son antiderechos. Tienen mucho más derechos, mucho más recursos. Hacen películas, hacen campañas, cabildean y ponen a diputados locales al grado de que pueden modificar, como hemos comentado aquí, textos constitucionales para incorporar el derecho a la vida desde los textos de las constituciones locales. Que eso también se dijo en algunas de las intervenciones, ¿no? Es decir, nadie está negando el derecho del nasciturus, como se le dice en términos jurídicos, siguiendo algún latinazgo, ¿no? Pero hay que ir reconociendo cómo ese grado de persona o esa tutela de derechos también en la perspectiva y el equilibrio de los derechos que tienen las mujeres, ¿no? El ministro, me parece que fue el ministro Ortiz Mena, decía, sí se puede, por ejemplo, hacer un análisis de derecho comparado en cuál sería ese plazo, ¿no? Y esa es la discusión que queda, digamos, cuál es ese breve plazo del que hablaba el proyecto. Normalmente, por ejemplo, vemos en la Ciudad de México hasta las 12 semanas, que es el camino que se ha seguido en otras legislaturas. ¿De Texas? Lo de Texas es una tragedia. Lo de Texas es una tragedia. Justo qué bueno que lo traes a colación, porque además estamos discutiendo aquí en México como un buen platillo y en Texas entra en vigor una de las legislaciones más prohibicionistas. Y retrógrada. Un retroceso brutal. A las persecuciones, a lo que veíamos, no sé, en la época del muro, ¿no? Estar ahora sí que de chismosos oficiales, porque además hay una contraprestación económica para aquellos que suministren información de aquellos que tengan intenciones o hayan interrumpido un embarazo. Entonces, como whispers. Como whispers. Entonces, claramente lo que pasó en México ahorita es simbólico, es relevante,
va a abrir toda una puerta a muchas otras discusiones. ¿Pero qué decías que viste en Twitter ayer? Por ejemplo, los antiderechos estaban diciendo, de todas maneras, porque pues había mucha gente de la comunidad, pues favorablemente, cuando se hablaba de personas gestantes, era como, ¿qué pasó aquí? ¿No? Por eso les decía, estás en chats con tus amigos de la escuela. Yo estoy en chat con mis amigos de la Libre de Derecho a Abogades, que les duele decir abogades, entonces no paran de los chistes, ¿no? Es como que ahora que somos. Y ves a un ministro de 70 años o más, hablando de personas no gestantes, sin duda te devuelve el optimismo. Y dan ganas de escribirle a sus amigos. Y los de Twitter lo que ponen es, bueno, siempre habrá un argumento formal. Está mal porque el tipo penal se refiere a mujeres y como el derecho penal establece tipos cerrados, entonces, ¿qué vas a hacer con las personas no gestantes? Bueno, entonces podríamos también escalarlo al otro lado, pues a la persona gestante no es destinataria de la norma y entonces nunca estaría penalizado el aborto, por ejemplo, en esos casos. Pero obviamente esta es negación a querer transitar al lenguaje de los derechos humanos. O sea, dicho lisa y llanamente. Porque no nomás es el lenguaje inclusivo, es el lenguaje de los derechos humanos para visibilizar todo aquello que normalmente invisibilizamos. Es que aquí, por ejemplo, lo que están diciendo es, pues las únicas personas que pueden gestar son mujeres, finalmente, ¿no? Lo que pasa es que en esa discusión entre la biología de tener un aparato reproductor femenino, ¿no? Digamos, el útero, la matriz, los ovarios, todo lo que es el aparato reproductor, y lo que una persona de la comunidad trans, que puede ser un hombre trans. La identidad de su género, identidad de género, su preferencia, o sea, no es algo lineal. Por eso es no binario. Claro. Y eso también es un cambio, digamos, cultural, pero es un cambio sobre todo el reconocimiento de los derechos humanos de las personas de la comunidad trans que normalmente son profundamente invisibilizados y terriblemente violentados en el ejercicio de todos sus derechos. Entonces, la verdad, a mí me parece que escuchar ministros y ministras hablando y reconociéndoles esa posibilidad sí nos lleva, por lo menos creo que eso es de lo que hay que reconocerle a la Corte en términos de justicia, en términos de derechos humanos, en términos de inclusión. Que es más de lo que quisiéramos estar viendo, ¿no? ¿Y qué es lo que quisiéramos estar viendo? ¿No? Porque cuando dices, oye, qué bueno que esté discutiendo si el presupuesto para los partidos, muy bien, pero ¿a qué nos afecta a los ciudadanos y a las ciudadanas de a pie? Eso nos afecta, esto. Digo, el presupuesto también, sí, pero ahí no tenemos... Pero ni te llega directo. Exacto. Si le hacen un recorte al partido político, si el PES vuelve a obtener el registro por tercera ocasión que ya lo perdió, y le volvemos a dar recursos de nuestros... O sea, es ofensivo sin duda. No, pero esto transforma, o sea, la sola discusión visibiliza, por ejemplo, a las personas gestantes. La sola discusión, o sea, solo hecho de escuchar a una ministra como la ministra Norma Piña, que además es una ministra de formación judicial de carrera, de años, que se ha visto además, yo me parece que muy contundente en los últimos años, sobre todo sus argumentos y sus intervenciones en la Corte, que además no tiene Twitter, pero entonces normalmente hay que echarle porras y tratar de otras personas tomar sus... cercanas a ella para que... Pues alguien que le haga el no, pero para que le avisen. Me parece muy importante, o sea, esta ministra fue la que dijo justamente, estamos criminalizando la vida sexual de las mujeres. Así lo dijo fuerte, clarito. Es el byte que se viralizó. Y entonces, qué bueno, ¿no? Porque normalmente pues, lo que se viraliza son cosas muy negativas. Entonces, la verdad es que sí. O anecdóticas. O anecdóticas, claro. En un mundo como el que estamos viviendo, como dices, donde a veces sí nos reímos por el mariachi, todas estas cosas. Claro. Lo viste, qué bueno está. Sí. Ojalá yo pudiera hacer eso. Qué talento. Sí, qué talento. La verdad es que sí, todo parece ser caótico, pero pues hay noticias sobre el avance, por lo menos yo creo, si lo quisiéramos decir en una frase o resumir en una frase, en este mundo caótico que estamos viviendo, porque además es el mundo, no nada más es México, hay noticias positivas desde el máximo tribunal de nuestro país sobre el avance en cuanto al respeto a la autonomía de las mujeres y eso nos debe dar fuerza, por un lado, para seguir desde el activismo y para apoyar a quienes lo hacen, sin duda para visibilizar a aquellos que no tienen posibilidad de hacerlo. Hace 10 años era imposible escuchar estos argumentos. A mí ya es cuando uno dice, bueno, siente la edad. Siente la edad. Bueno, sientes la edad, pero también la lucha. Sientes la edad y la lucha y te motiva, ¿no? O sea, dando clases dices, oiga, pues cambien la perspectiva. Sí literal, sí se puede, ¿no? Claro. Bueno, y que pase esto una semana después de que el PAN hizo su foro de acompañamiento al embarazo. Y ahorita sí ya todos se están deslindando, pero pues ahí lo recibieron. Si hubieran deslindado, ahí hubieran dejado vacío. Y corren al de redes sociales. Corres al de redes sociales, pero lo corren tardíamente, ¿no? Ya que estuvo ahí en el Senado. Y es una vergüenza. Pero además a mí eso del PAN, digo, yo pienso, por eso no tenemos oposición. O sea, ¿quién los asesora?
Y yo creo que ni sabían, ¿no? Es como darle un dulcecito, o Lo que sea, hace ponle, en términos del, a mí me gusta el béisbol como al presidente, en términos beisbolistas, le pichan para que bate home run. Claro, home run. Se la pusieron. Que de por sí la les puso, la tiene. Y si la pichas al cuarto bate. o Sí. Se sea, ha disfrutado muchísimo y tiene razón en todo, lo que dice. tiene razón en todo lo que dice. En todo. Y entonces, ¿dónde está la oposición? Y entonces, ¿cómo puedes decir? Tienes razón, no puedes estar en contra de nada de lo que ha dicho el presidente en torno a Vox, su participación. No. Sí, ya se no deslindó. fue. Bueno, la primera fue Xochitl Gálvez, hace rato escuchaba a la Ya está senadora Lili Kenia Telles. López. Varios ya salieron a decir. Pero aún así no. es una vergüenza. Pero Ahora sí que entonces, organícense. ¿cómo? Exacto. ¿Dónde está el O liderazgo sea, del PAN? Claro. ¿No? Porque si algo Claro. tenían eran ser ordenados, hasta donde yo recuerdo. Pues que hasta están diciendo pues que se vaya el presidente porque nacional ¿qué del pasó? PAN, ¿no? Y si tiene que esas quiere alianzas, reelegirse además. Bueno, a lo mejor por ahí le jugaron chueco. Exacto. En las tesis de la el fuego conspiración, el fuego amigo del que se habla. amigo, ¿no? Sí, no, pero eso fue catastrófico. O sea, yo ahí sí decía, es que ni cómo ayudarlos. O sea, no se ayudan ni tantito. Quieren levantar una oposición, No, quieren no, empezar a hacer Esto una fue- agenda y inician la legislatura con estos impresentables. Y ese foro. O sea, ni decir su nombre. O sea, Impresentables. esto es impresentable. Sí. Además, los oías hablar, ya no pensemos ni siquiera en términos de derechos de mujeres o comunidades trans. O sea, oíste al cuate hablar de yo le abro la puerta de mi casa a quien quiera. O sea, en términos con las terribles violaciones, Sí, la no, terrible no, miseria, no, el tema migrante, Sí, es terrible. catástrofe. Una catástrofe. Una catástrofe. No me parece concebible que haya gente todavía así en este momento, pero lamentablemente. Pero hay. Hay, Sí hay. son muy poderosos. Son muy poderosos porque tienen mucho dinero. Porque Tienen como mucho bien dice Mac, dinero, sí. hasta Sí, es que aquí películas estaban pueden hacer. diciendo que los proaborto tienen mucho dinero y los Muchísimo. provida menos, ¿no? Al Al contrario. contrario. Un Primero, planal. No. Ese es su falso debate. sea, No hay proaborto, Sí, no hay pro hay aborto. prodecisión, hay Exacto. proderechos. Proderechos de y la hay mujer a antiderechos. decidir sobre su propio No son cuerpo. pro vida, hay antiderechos. Antiderechos. Porque les gusta violentar los derechos de las mujeres, les gusta violentar los derechos de las personas de la comunidad LGBT, les gusta violentar los derechos de todes, aunque no les... Limitar todo lo que ellos no hacen. Ahora, a propósito de todo, ¿tú ya te acostumbraste al uso de No. este lenguaje? Es bien Es bien complicado. Es bien complicado. Entonces ténganos paciencia, porque luego también sí, no. hay molestia, ¿no? Estamos pero acostumbrados es todo un aprendizaje. al masculino neutro genérico. Exacto. Con el que estudiamos la escuela primaria. Sí. Y yo se los decía aquí alguna vez, a mí me costó trabajo, a mí, en temas del lenguaje incluyente o inclusivo, pues es que es como que te tienen que hacer un delete en el disco duro. Es todo un aprendizaje. repensarlo. Un o sea, aprendizaje, pero ¿sabes qué te das cuenta? resetearlo. Los chiquitos, hace poco que fue el Día de los Abuelos, yo le dije a mis hijos, Hijos. háblenle a sus abuelos, háblenle a la abuela, dije primero, y mi hija chiquita. ¿Pero por qué a la abuela si es Día de los Abuelos? Al abuelo, pero a la abuela no. ¿Cuándo es el Día de las Abuelas? Tiene 9 años. Sí, como día del niño y de la mira, niña. claro. O sea, ellos ya en su cabeza albergan otra cosa. Y el tema de ellos, a los que les gusta citar a la RAE, ya fue reconocido por la RAE, entonces, incluso en esos términos. Es solo preguntar. Pero tenemos que ir a pues es un poco ¿Cómo hablar, quieres que te preguntar llame? cómo quieres que te Sí, llame. ¿Qué fue lo que pasó pero con es la todo un persona aprendizaje. que pidió que le dijeran compañeros? Sí. O sea, el tema es, se viraliza una parte, ¿no? La gente hace memes, burlas, porque es lo más fácil, Piñata, le hice. pero esta persona, André, creo que se llama, Ajá. entiendo que lo que hace, porque lo que he escuchado con las entrevistas, es que ella manda al inicio del semestre un correo electrónico muy amable diciendo qué pronombres quiere que utilicen. Oye, perdón, pues lo mínimo de respeto. En Pero Estados incluso Unidos pasa mucho es eso que el ya. idioma- Y es el they, inglés es them. más Es fácil. mucho más they, fácil, them, pero it, exacto. ¿no? Aquí entre la, lo, les, Sí. ya llegamos al ella que nos ayuda y si no, Exacto. todas y todas. Exacto. La gente está preguntando tus redes sociales. En Twitter estoy en seabarroso75, @sea Dios Barroso mío, 75. ¿por qué? Dios mío. Porque no lo uso tanto. Ok, No, sí lo uso mucho, pero no me lo sé. ok, al rato Es lo ese. subimos, al rato. Justamente. No, sí lo dije bien. C. C. Aguilar Barroso. C. Aguilar Barroso, o sea, Claudia Aguilar, C. Aguilar Barroso en Twitter. Sí. Ya estás. Siempre Gracias, pongo el como Barroso siempre. para visibilizar a mi madre. Y haces- Muy bien. Yo puse Saga para visibilizar a mi madre también. Haces muy bien. Yo Sí. muy bien. Tú muy bien. Muchas gracias como siempre, Ah, Claudia. Nos siempre vemos disfruto. próximo martes. Y gracias a ustedes como siempre por su atención y compañía. Nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana. Nos empezamos a escuchar a las 10 de la mañana. Gracias.